En noviembre de 2024, el brutal asesinato de Patricia Santos, una modelo de OnlyFans de 25 años, conmocionó el pintoresco pueblo de Chinchón, en Madrid. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su pequeño apartamento, con signos de envenenamiento que los expertos forenses nunca habían visto antes. Cuando los detectives comenzaron a profundizar en el caso, descubrieron una siniestra conexión entre su muerte y una serie de misteriosos casos de envenenamiento que habían plagado el pueblo durante los últimos 6 meses. Patricia había llegado a Chinchón buscando tranquilidad para su trabajo, pero sin saberlo se había convertido en el centro de una obsesión mortal, porque el hombre que la envenenó no era un extraño, era alguien en quien toda la comunidad confiaba para sanar, no para matar. Su red de venganza había comenzado cuando su propia esposa abandonó el pueblo, inspirada por la vida libre de Patricia. Y lo que descubrirían los investigadores cambiaría para siempre la forma en que los habitantes de Chinchón veían a su farmacéutico más respetado. Antes de comenzar esta historia, tengo una pequeña petición para ustedes. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? Tengo curiosidad por saber cómo se siguen las historias de crímenes reales en todo el mundo. En su pequeño apartamento con balcón, que daba a la histórica Plaza Mayor de Chinchón, Patricia Santos exhaló su último aliento el sábado 23 de noviembre de 2024 a las 03:20. Su muerte había sido silenciosa, sin gritos, sin signos de lucha, solo una vida que se desvanecía lentamente. Quien la encontró fue su mejor amiga, Carmen Jiménez, que había venido a desayunar el domingo por la mañana. Carmen sabía que Patricia nunca se perdía una cita, especialmente el desayuno tradicional que hacían todos los domingos por la mañana. Después de tocar la puerta repetidamente, usó la llave de repuesto para entrar y encontró a Patricia en su dormitorio, en su cama, muerta, con una expresión pacífica como si estuviera durmiendo. Los gritos de Carmen despertaron a todo el edificio. El sargento Luis Martínez de la Guardia Civil de Chinchón fue el primero en responder al incidente. Martínez, un policía experimentado con 15 años de experiencia, sintió que esta no era una muerte natural en cuanto entró en la escena. Patricia era muy joven, estaba sana, dijo Carmen entre lágrimas. Anoche habló conmigo por teléfono, estaba muy alegre, estaba emocionada por un nuevo proyecto. Es imposible que haya muerto así. Patricia Santos se había mudado desde Madrid a este pueblo histórico 6 meses antes. La joven, que tenía bastante éxito en OnlyFans, se había cansado del estrés de la gran ciudad y de la presión constante de llamar la atención. La atmósfera tranquila y la arquitectura auténtica de Chinchón ofrecían un fondo perfecto para la creación de contenido. El sargento Martínez examinó minuciosamente el apartamento de Patricia. Todo estaba en su lugar. No había objetos esparcidos, no había signos de forzamiento en la puerta. Las ventanas estaban cerradas desde adentro. Pero los medicamentos en la cómoda del dormitorio llamaron su atención. Pastillas para dormir, analgésicos y algunas cajas que no reconocía. ¿A quién le fueron recetados estos medicamentos?, preguntó Martínez, examinando las cajas. Carmen se acercó. A Patricia. Últimamente había estado sufriendo de dolores de cabeza y problemas de sueño. El doctor Herrera le había dado estos medicamentos. El doctor Eduardo Herrera era el único médico de Chinchón y había estado cuidando la salud de los habitantes del pueblo durante 30 años. Era un hombre confiable y respetado, pero Martínez era un policía experimentado y no pasaba nada por alto. Cuando se examinó el teléfono de Patricia, se reveló su actividad de las últimas 48 horas, compartición activa de contenido en su cuenta de OnlyFans, mensajes de WhatsApp con amigos, stories de Instagram. Era la huella digital de una joven normal, pero un mensaje llamó la atención. Ahora soy feliz aquí. Chinchón me ha cambiado. Había escrito en Instagram solo 6 horas antes de su muerte. A la mañana siguiente, la experta forense doctora Ana Ruiz llegó desde Madrid y comenzó a examinar el cuerpo de Patricia. Los primeros hallazgos fueron impactantes. Esta mujer fue envenenada, le dijo la doctora Ruiz a Martínez, pero no con un solo veneno. Hay al menos 3 sustancias diferentes en su cuerpo: morfina, digitalis y algo más que he identificado. Esta mezcla es muy peligrosa y muy específica. ¿Podría ser suicidio?, preguntó Martínez. Imposible. La combinación y dosificación de estas sustancias es un trabajo que solo alguien con conocimiento avanzado de farmacología podría hacer.
Además, sería físicamente difícil tomar estos medicamentos al mismo tiempo. Alguien se los dio. Esta información convirtió el asesinato de Patricia en un caso complejo. Martínez decidió interrogar a todos en el pueblo. Chinchón era un lugar pequeño. Casi nadie no conocía a Patricia. La primera persona que interrogó fue Alfonso Ruiz, el propietario del apartamento de Patricia. El hombre jubilado de 65 años dijo que Patricia había sido una inquilina perfecta durante 6 meses. Era una chica muy tranquila, dijo Alfonso. Su alquiler siempre a tiempo, sin problemas con los vecinos. Solo trabajaba hasta tarde a veces, pero no hacía ruido. ¿Sabías cuál era su trabajo? Alfonso dudó un poco. Hacía algo en internet, no pregunté exactamente qué era. ¿Los jóvenes de hoy en día trabajan así? Los vecinos fueron interrogados para conocer la rutina diaria de Patricia. La joven se levantaba todos los días a las 08:00, tomaba su café en la Plaza Mayor, grababa contenido por la tarde y por las noches leía libros o hablaba por teléfono con amigos. Tenía una vida muy organizada, pero un detalle llamó la atención. Patricia había estado yendo al doctor Herrera con más frecuencia en las últimas 2 semanas, con quejas de dolor de cabeza, náuseas y trastornos del sueño. Estos síntomas pueden ser signos tempranos de envenenamiento, dijo la doctora Ruiz. Alguien podría haberle estado dando veneno gradualmente. Esta información llevó el caso a una dimensión diferente. La muerte de Patricia no fue repentina, fue un asesinato planificado. El asesino había esperado pacientemente durante meses, aumentando gradualmente la dosis. Martínez comenzó a investigar con quién había establecido Patricia relaciones cercanas en los últimos 6 meses. Como el pueblo era pequeño, todos conocían a Patricia, pero algunas personas llamaron especialmente la atención. Roberto Vázquez, propietario de la taberna El Quijote, dijo que Patricia era una clienta frecuente. Era una chica hermosa, muy amable. A veces venía por las noches, se sentaba en un rincón, trabajaba en su laptop, no molestaba a nadie. ¿Tenías una relación especial con ella?, preguntó Martínez. Roberto dudó. Solo una relación de cliente. Pero era una mujer muy hermosa. Cualquier hombre se habría sentido atraído por ella. Otro nombre era el doctor Eduardo Herrera. Patricia había estado yendo a verlo frecuentemente en los últimos días, y todos los medicamentos que usaba eran sus recetas. El tercer sospechoso era alguien que Patricia nunca esperó, Tomás García, el admirador silencioso del joven farmacéutico del pueblo, Miguel Fernández. Los vecinos habían notado que el soltero de 35 años seguía a Patricia desde lejos. Tomás es raro, dijo su vecina señora López. Se había vuelto aún más raro desde que llegó Patricia. Constantemente la observaba, pero nunca se acercaba. El martes por la mañana, el informe detallado de autopsia que llegó del Instituto de Medicina Forense de Madrid llevó el caso de Patricia Santos a una dimensión completamente diferente. Los hallazgos de la doctora Ana Ruiz indicaban uno de los casos de asesinato más complejos que el sargento Martínez había enfrentado. Las sustancias que detectamos en el cuerpo de Patricia Santos son las siguientes, dijo la doctora Ruiz mientras leía su informe. Sulfato de morfina, 45 miligramos. Extracto de Digitalis purpúrea, 12 miligramos. Y la más interesante, aconitina, 8 miligramos. Esta última sustancia se obtiene de la planta Aconitum napellus, conocida popularmente como casco del diablo. Martínez frunció el ceño. ¿Dónde se pueden encontrar estas sustancias? Ahí está el verdadero problema. La morfina se puede obtener de hospitales o farmacias. La digitalis se encuentra en medicamentos para el corazón, pero la aconitina es muy rara. Es un veneno que solo alguien con conocimientos avanzados de botánica y farmacología podría obtener. ¿Cómo se administró esta mezcla? La doctora Ruiz compartió información aún más preocupante. En el análisis del contenido gástrico, determinamos que estas sustancias se tomaron en diferentes momentos. Se administraron gradualmente durante las últimas 6-8 semanas. El asesino fue muy paciente y sistemático. A la luz de esta información, Martínez decidió interrogar al primer sospechoso, Roberto Vázquez. La taberna El Quijote era un edificio de 200 años, y la familia de Roberto había estado administrando el negocio aquí durante 3 generaciones. Roberto tenía 45 años, era viudo y padre de 2 hijos. Parecía muy sincero al explicar su relación con Patricia. Patricia era una chica muy especial, dijo Roberto con verdadera tristeza en sus ojos.
Cuando ella llegaba, todo el lugar se iluminaba. Era muy educada, muy culta. Solo sabía que trabajaba en Internet. No pregunté qué tipo de trabajo era. ¿Tenía sentimientos románticos hacia ella?, preguntó Martínez. Roberto se detuvo. Por supuesto que era una mujer hermosa, pero ella era muy joven. Yo soy un hombre viudo, solo amistad. La respetaba. ¿Notaste algún cambio en su comportamiento últimamente? Sí, el último mes se veía muy cansada. Constantemente le dolía la cabeza. Una vez dijo, es como si tuviera gripe pero no se me pasa. Le aconsejé que fuera al médico. Se verificó la coartada de Roberto para esa noche. La noche que Patricia murió, se había quedado en la taberna con clientes hasta el amanecer. Parecía una coartada sólida. El segundo sospechoso, Dr. Eduardo Herrera, tenía un perfil muy diferente. Tenía 52 años, casado, padre de 2 hijos y un médico respetado con 30 años de experiencia en Chinchón. Las recetas que le había dado a Patricia eran críticas en el caso. La clínica del doctor Herrera estaba justo al lado de la Plaza Mayor. Era un lugar muy limpio, ordenado y moderno. El doctor recibió a Martínez en su oficina. «Estoy listo para responder sus preguntas sobre Patricia», dijo el doctor Herrera. «Esta tragedia me ha afectado mucho. Era una mujer muy joven. ¿Cuándo empezó a venir a verte?» «Vino por primera vez a principios de octubre, con quejas de dolor de cabeza y problemas de sueño. Pensé que era un problema de adaptación de la gran ciudad al pueblo». Martínez examinó los archivos del doctor. Las visitas de Patricia se habían vuelto más frecuentes. Primera visita el 2 de octubre, luego el 15 de octubre, 28 de octubre, 10 de noviembre, 18 de noviembre y finalmente el 21 de noviembre, solo 2 días antes de su muerte. ¿Cómo cambiaron sus síntomas? Al principio, solo dolor de cabeza. Luego se añadió el insomnio. Después náuseas, pérdida de apetito. En su última visita se quejaba de palpitaciones. Según los hallazgos de la doctora Ruiz, estos síntomas eran signos clásicos de envenenamiento gradual, pero los medicamentos que había dado el doctor Herrera estaban dentro del protocolo de tratamiento normal. ¿Le diste morfina? Nunca, solo paracetamol, un regulador suave del sueño y protector gástrico. Para analgésicos fuertes como la morfina se necesita una situación especial. Cuando se preguntó dónde había estado el doctor Herrera esa noche, dijo que había estado en casa con su familia. Su esposa e hijos confirmaron esto. El tercer sospechoso, Tomás García, era el más misterioso. Tenía 35 años, nunca se había casado, vivía con su madre anciana, trabajaba en la oficina de correos del pueblo y era muy introvertido. Cuando Martínez encontró a Tomás en su casa, notó que el hombre estaba muy nervioso. Era una casa pequeña y oscura, y todo estaba desordenado. ¿Conocías a Patricia Santos?, preguntó Martínez. La cara de Tomás se sonrojó. Sí, quiero decir, el pueblo es pequeño, todos se conocen. ¿Solo la conocías? Hubo un largo silencio. Luego Tomás comenzó a hablar. Era muy hermosa, era muy diferente a las mujeres de nuestro pueblo. La veía todos los días tomando café en la plaza. A veces la seguía. ¿La seguías? No en mal sentido, solo la miraba desde lejos. No me atrevía a hablar con ella. Era demasiado superior para mí. ¿Alguna vez hablaste con ella? Una vez. Había venido a la oficina de correos para enviar una carta. Le dije, buenos días. Ella también dijo, buenos días. Tenía una voz muy dulce. En el registro de la casa de Tomás se encontraron fotografías de Patricia. Fotos tomadas con el teléfono en la plaza. Imágenes impresas de sus cuentas de redes sociales. Pero no había nada amenazador. ¿Dónde estuviste esa noche? Estaba en casa, viendo televisión con mi madre. Mi madre puede ser testigo. La anciana señora García confirmó que su hijo había estado en casa esa noche, pero Martínez tomó nota del comportamiento sospechoso de Tomás. Los 3 sospechosos tenían coartadas sólidas, pero nueva información de la doctora Ruiz cambiaría todo. «Sargento Martínez», dijo la doctora Ruiz por teléfono, «hice una investigación sobre la conitina que encontramos en la sangre de Patricia. Este veneno se encuentra muy raramente en España, pero se puede encontrar en un lugar, en farmacias, para propósitos de investigación muy especiales. ¿Qué farmacias? Farmacias universitarias o farmacéuticos muy experimentados que hacen investigación. ¿Hay una farmacia en Chinchón?» El corazón de Martínez se aceleró. Sí, hay una. Farmacia San Miguel.
El farmacéutico es Miguel Fernández. Les recomiendo que lo investiguen. Muy pocas personas pueden acceder a la aconitina. Esa noche, Martínez investigó sobre Miguel Fernández. Tenía 42 años, casado, con hijos, graduado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid, con maestría en farmacología. Había estado operando una farmacia en Chinchón durante 15 años. Pero un detalle llamó su atención. La esposa de Miguel, Carmen Fernández, había abandonado el hogar hace 6 meses, exactamente cuando Patricia llegó al pueblo. Había iniciado un proceso de divorcio y se había mudado a Madrid. ¿Era esto una coincidencia o una conexión? A la mañana siguiente, Martínez fue a la farmacia de Miguel y encontró un hombre que parecía muy amable y profesional, pero había algo en las profundidades de sus ojos, tal vez ira, tal vez dolor. ¿Conocías a Patricia Santos?, preguntó Martínez. Miguel se detuvo. Por supuesto, pueblo pequeño, muy triste el suceso. ¿Alguna vez le diste medicamentos? No, ella era paciente del doctor Herrera. Yo solo dispensaba los medicamentos que el doctor recetaba. El miércoles por la mañana, el sargento Martínez decidió realizar una investigación más detallada sobre Miguel Fernández. Examinó el pasado de Miguel en los registros del Ayuntamiento de Chinchón. Los hallazgos fueron inquietantes. Miguel Fernández había nacido en Madrid y fue un estudiante brillante. Había realizado estudios especiales en farmacología en la universidad y también había recibido formación como toxicólogo, es decir, tenía conocimientos de nivel experto sobre venenos. En 2009 se casó con Carmen Morales. Se establecieron en Chinchón y abrieron la farmacia. Se creía que habían tenido un matrimonio perfecto durante 15 años, hasta mayo de este año. Martínez habló con el alcalde Carlos Delgado y obtuvo información sobre los cambios de Miguel en los últimos meses. Miguel cambió mucho, dijo Delgado. Antes era muy social, sonriente, se veía muy feliz con Carmen. Pero ese verano pasó algo. Carmen se fue del pueblo y Miguel se encerró en sí mismo. ¿Sabes por qué se fue Carmen? No lo sabemos exactamente, pero según los rumores del pueblo, Carmen quiso ser libre, inspirándose en una mujer joven. Dejó a Miguel y se mudó a Madrid. Esta información era muy significativa para Martínez. La llegada de Patricia a Chinchón coincidía con la partida de Carmen. Martínez visitó la farmacia de Miguel nuevamente, esta vez haciendo observaciones mucho más cuidadosas. La farmacia estaba muy bien equipada. También tenía una sección de investigación especial. Había equipos de laboratorio en la sala trasera. ¿Para qué usas este laboratorio?, preguntó Martínez. Miguel se puso un poco tenso. Para preparaciones de medicamentos especiales. A veces hago mezclas especiales que los médicos solicitan. Son trabajos legales y necesarios. ¿Conoces una sustancia llamada aconitina? La expresión facial de Miguel cambió. Muy ligeramente, pero Martínez se dio cuenta. Aconitina. Sí, la conozco. Es un alcaloide muy peligroso. Lo aprendemos en la educación farmacéutica. ¿Por qué preguntas? Esta sustancia fue encontrada en el cuerpo de Patricia Santos. Miguel trató de parecer sorprendido. Muy extraño. ¿Dónde podría haber encontrado esta sustancia? Es muy rara en España. ¿Puedes conseguirla tú? Teóricamente sí, con un permiso especial de investigación, pero nunca necesité algo así. Martínez sentía que Miguel estaba mintiendo, pero aún no tenía pruebas. Al salir de la farmacia, decidió investigar cómo se podía obtener la aconitina. Martínez habló con la profesora Elena Varga, del Departamento de Farmacología de la Universidad de Madrid, y aprendió información impactante. La aconitina es un veneno muy específico, dijo la profesora Varga. Se usaba en asesinatos en la Edad Media. Incluso una cantidad muy pequeña es letal. En España, solo los laboratorios de investigación con licencia pueden obtenerla. ¿Conoce a Miguel Fernández? Por supuesto. Era un estudiante muy brillante. Era muy talentoso como toxicólogo. Tenía conocimientos detallados sobre muchos venenos, incluida la aconitina. ¿Podría él conseguir tal sustancia? La profesora Vargas se detuvo. Si realmente quisiera, sí. Es posible con su licencia de farmacéutico y antecedentes de investigación. Pero, ¿por qué querría? Después de esta conversación, Martínez decidió examinar los registros de muertes de los últimos 6 meses en Chinchón. Los hallazgos fueron escalofriantes. Antes de Patricia, habían ocurrido 4 muertes sospechosas más en el pueblo. Su punto común, todos habían obtenido medicamentos de la farmacia de Miguel antes de morir.
Martínez envió rápidamente los archivos a Madrid, solicitando que estos 4 cadáveres fueran reexaminados. Los hallazgos de la doctora Ana Ruiz fueron horrorosos. «Sargento Martínez», dijo la doctora Ruiz por teléfono, «hay signos de envenenamiento en los 4 cadáveres, diferentes sustancias, pero hay similitudes que muestran que es obra de la misma persona. ¿Qué quieres decir? La forma de administrar los venenos, las dosis, las combinaciones, todo muy profesional. Y todo se parece al método usado en Patricia Santos. Es obra de la misma persona». Esta información convirtió a Miguel en el principal sospechoso, pero Martínez necesitaba más evidencia. Martínez investigó el pasado de Miguel más detalladamente, tratando de crear un perfil psicológico del hombre. Habló con vecinos y conocidos anteriores. Juan Carlos Medina, uno de sus antiguos amigos, dio información importante. Miguel era muy diferente antes. Era muy feliz con Carmen, pero en los últimos años, especialmente cuando Carmen comenzó a cambiar, se volvió muy tenso. ¿Cómo cambió Carmen? Comenzó con las redes sociales, Instagram, TikTok. Empezó a actuar como los jóvenes. Miguel se molestaba mucho. Decía que actúe apropiadamente para su edad. Esta información era muy importante. Había un paralelo entre el uso de redes sociales de Carmen y la carrera OnlyFans de Patricia. Martínez observó secretamente la casa de Miguel y vio que el hombre llevaba una vida muy ordenada. Iba a la farmacia todos los días a las 7:30. Regresaba a casa a las 19 horas. Pero en las últimas semanas había estado saliendo de casa tarde por la noche y regresando. El jueves por la noche, Martínez sí vio a Miguel y vio que el hombre fue al área boscosa fuera del pueblo. Estaba quemando algo allí. A la mañana siguiente, Martínez examinó esa área y encontró fragmentos de vidrio quemado y residuos químicos. Como resultado del análisis de laboratorio, se determinó que estos residuos eran sustancias utilizadas en la producción de aconitina. Ahora tenía suficiente evidencia para arrestar a Miguel, pero Martínez quería interrogar al hombre primero para obtener una confesión. El viernes por la mañana, Martínez llamó a Miguel a la comisaría y se encontró con un hombre muy diferente. Miguel ya había dejado caer la máscara. Había una ira fría en sus ojos. «Sé por qué estoy aquí», dijo Miguel con calma. «El asunto de Patricia Santos. ¿La mataste tú?» Hubo un largo silencio. Luego Miguel comenzó a hablar. Esa mujer arruinó todo. Carmen y yo teníamos un matrimonio feliz de 15 años. Luego ella llegó a este pueblo. Carmen comenzó a tomarla como ejemplo. Empezó a decir, quiero ser libre como ella. ¿Es esa razón para matarla? La voz de Miguel se elevó. Todos piensan que esa mujer solo estaba viviendo su vida, pero no se dan cuenta de cómo estaba destruyendo los matrimonios a su alrededor. Carmen cambió después de verla. Me dejó. Ahora, la verdad comenzaba a salir a la luz. Miguel no solo había matado a Patricia, sino también a otros que consideraba problemáticos como a Patricia. ¿Los otros también fueron obra tuya?, preguntó Martínez. Miguel asintió. Los que corrompían la moral del pueblo. Los limpié a todos. El viernes por la tarde, la conversación entre Miguel Fernández y el sargento Martínez en la sala de interrogatorios de la comisaría de Chinchón revelaría los secretos más oscuros de los últimos 20 años del pueblo. Miguel ya era otra persona. El farmacéutico en quien los habitantes del pueblo habían confiado durante 15 años, a quien habían saludado con respeto, había desaparecido. En su lugar, había un hombre frío, calculador e iracundo. «Miguel», dijo Martínez, encendiendo el dispositivo de grabación. ¿Puedes contarme cómo mataste a Patricia Santos? Miguel respiró profundamente. No maté a Patricia. Ella se mató a sí misma. ¿Qué quieres decir? Desde el día que llegó aquí comenzó a envenenar la vida de Carmen. Mi esposa fue una esposa perfecta durante 15 años. Hacía las tareas del hogar, me apoyaba, estaba contenta con la vida del pueblo. Luego, vio a esa mujer. La voz de Miguel comenzó a temblar. Carmen empezó a hablar constantemente de Patricia. Decía, mira qué libre es, qué hermosa vida tiene. Yo también quiero ser así. Veía los videos de Patricia en internet. ¿Carmen conocía la cuenta OnlyFans de Patricia? Por supuesto que la conocía. Incluso dijo que quería abrir una cuenta así. Una mujer de 38 años, mi esposa. Vergonzoso. Miguel continuó su relato. Carmen cambió gradualmente. Se tiñó el cabello, empezó a comprar ropa juvenil,
Constantemente se tomaba selfies. Estaba completamente bajo la influencia de Patricia. ¿Cuándo decidiste envenenarla? Miguel parpadeó. No la envenené, la ayudé. ¿Qué tipo de ayuda? Patricia constantemente se enfermaba en los últimos meses. Cuando iba al doctor Herrera, el doctor venía a mí y me pedía mezclas especiales para ella. Yo le preparé mezclas especiales. La sangre de Martínez se heló. ¿Entonces el doctor Herrera no sabía nada? El doctor Herrera recetó medicamentos normales, pero yo hice adiciones a los medicamentos de Patricia, en dosis muy pequeñas, de manera que no se notara. ¿Qué sustancias? Miguel detalló como si estuviera dando una clase. Al principio solo digitalis leve, para que el ritmo cardíaco se ralentizara. Luego, dosis muy pequeñas de morfina, no para que sufriera, sino para crear adicción. Finalmente añadí aconitina. ¿Por qué aconitina? Porque es difícil de detectar y muy efectiva. Patricia se veía muy enferma en los últimos días. Nadie sospecharía. Martínez no podía creerlo. ¿Por qué mataste a las otras 4 personas? La expresión en el rostro de Miguel cambió. Ellos estaban corrompiendo la vida moral del pueblo. ¿Cómo? Mercedes Vega constantemente se dedicaba a los chismes. Decía cosas malas sobre Patricia, pero al mismo tiempo animaba a las chicas jóvenes a ser como ella. Era hipócrita. Miguel continuó. Antonio Ruiz era un hombre soltero. Molestaba a Patricia. Constantemente la perseguía. Juana Morales trataba de alquilarle una casa a Patricia. Quería que se estableciera aquí. Pablo era el peor. ¿Qué le hiciste a Pablo? Pablo estaba casado, pero se había convertido en cliente habitual de Patricia. Le pagaba dinero en OnlyFans. Su esposa no sabía. Por culpa de gente así las familias se rompen. Martínez entendió la verdad. Miguel estaba tratando sistemáticamente de limpiar a todos alrededor de Patricia. ¿Cómo cometiste estos asesinatos? Miguel lo contó con orgullo. Planifiqué cada uno muy cuidadosamente. A Mercedes le mezclé demasiada digitalis en sus medicamentos para el corazón. A Antonio le añadía conitina a los analgésicos especiales que preparé. A Juana le agregué sustancias que causarían hemorragia interna a sus protectores gástricos. ¿Qué le hiciste a Pablo? Pablo era asmático. A sus medicamentos para abrir las vías respiratorias les mezclé sustancias que bloquearían las vías respiratorias. Sufrió mucho. Martínez preguntó con disgusto. ¿Nunca te arrepentiste? Miguel miró con asombro. ¿Por qué debería arrepentirme? Estaba limpiando nuestro pueblo. Desde que llegó Patricia todo empezó a corromperse. Los matrimonios se rompieron, los jóvenes se desviaron del camino, la moral se perdió. Y Carmen, ¿qué harías si tu esposa regresara? Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Carmen se fue porque estaba bajo la influencia de Patricia. Si eliminaba a Patricia, Carmen recuperaría la cordura y regresaría. Todavía está esperando. Todavía regresará. Estas palabras mostraban lo pervertido que estaba Miguel. Había matado a 5 personas para recuperar a su esposa. Miguel, ¿tienes comunicación con Carmen? Miguel bajó la cabeza. No, está muy enojada conmigo, pero sé que me llamará después de que Patricia muriera. Se dará cuenta de que tenía razón. ¿Cómo les dabas veneno? Miguel explicó los detalles técnicos. Todos venían a mi farmacia. Traían recetas del doctor Herrera. Yo añadía sustancias extra mientras preparaba los medicamentos. Nadie se dio cuenta. ¿Cómo preparabas los medicamentos? En mi laboratorio, en la habitación trasera, con dosis muy cuidadosas. No pretendía matarlos inmediatamente, sino enfermarlos gradualmente y finalmente matarlos. Así no levantaba sospechas. Martínez hizo la última pregunta. ¿Crees que Patricia no sospechaba de ti en los últimos días? Miguel se detuvo. Cuando vino la última vez, actuaba un poco extraño. Preguntó, ¿qué me está enfermando? Le dije, estrés, pero creo que estaba empezando a sospechar. ¿Qué hiciste? Esa noche le di la dosis final. Ya no tenía tiempo para esperar. Mezclé demasiada aconitina en sus últimos medicamentos. No resistiría hasta la mañana. El relato de Miguel había terminado. 5 asesinatos, 6 meses de planificación y todo por la obsesión de recuperar a su esposa. Miguel Fernández, dijo Martínez con voz oficial, te arresto por asesinato en primer grado de Patricia Santos, Mercedes Vega, Antonio Ruiz, Juana Morales y Pablo Herrero. Miguel habló por última vez. Solo estaba tratando de proteger nuestro pueblo.
Por culpa de mujeres como Patricia, nuestra sociedad se está corrompiendo. Yo hice limpieza. El interrogatorio había terminado. El hombre más confiable de Chinchón se había convertido en el mayor asesino del pueblo. Y lo más trágico era que pensaba que había hecho todo esto en nombre del amor. La noticia del arresto de Miguel causó un efecto sísmico en Chinchón. Nadie quería creer que el farmacéutico del que obtenían medicamentos todos los días fuera un asesino en serie. Tras el arresto de Miguel Fernández, Carmen Fernández, que vivía en Madrid, vio su mundo desplomarse cuando se enteró de lo que había hecho su ex marido. Cuando el sargento Martínez la llamó para informarle sobre la confesión de Miguel, había gritado y llorado por teléfono. «¡Esto no es posible!», repetía Carmen. «Miguel no haría algo así. Era un hombre muy tranquilo, muy decente. Nunca lastimaría a nadie». Pero los hechos eran despiedados. Cuando Martínez tuvo una entrevista detallada con Carmen en su casa de Madrid, se dio cuenta de lo deteriorado que había estado el estado psicológico de Miguel. Carmen Fernández tenía 38 años. Era una mujer hermosa y enérgica. Era muy diferente a su exmarido, franca, llena de vida y de espíritu libre. La mujer que Miguel llamaba esposa perfecta era en realidad una mujer reprimida durante años. Durante 15 años viví como Miguel quería, dijo Carmen. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ama de casa, esposa obediente, mujer silenciosa, pero siempre tuve el deseo de vivir una vida diferente en mi interior. ¿Cuándo decidiste cambiar? Carmen se detuvo. A principios de este año, abrí una cuenta de Instagram. Al principio, solo compartía fotos de comida, paisajes. Luego empecé a ver a otras mujeres. Mujeres que vivían libremente, ganaban su propio dinero, no rendían cuentas a nadie. ¿Cómo descubriste a Patricia Santos? Por casualidad, estaba siguiendo hashtags relacionados con Chinchón. Ella también compartía fotos que tomaba en nuestro pueblo. Era muy hermosa, muy libre. Cuando me enteré de que trabajaba en OnlyFans, al principio me impacté. Luego sentí curiosidad. Carmen contó que había comenzado a seguir el contenido de Patricia. Incluso había intercambiado mensajes con ella varias veces en Instagram. Patricia era una chica muy buena, dijo Carmen. Le conté mi situación. Me siento atrapada en un pueblo pequeño. Quiero vivir mi propia vida. Ella me apoyó mucho. Dijo, nunca es demasiado tarde. Toda mujer merece vivir libremente. ¿Miguel sabía esto? Sí. Un día vio que estaba intercambiando mensajes con Patricia. Se enojó mucho. Dijo, ¿por qué te interesas en mujeres así? Le expliqué que solo tenía curiosidad por diferentes estilos de vida. Según lo que contó Carmen, las actitudes de Miguel se habían endurecido gradualmente. Se molestaba incluso al escuchar el nombre de Patricia. Constantemente trataba de controlar el uso de redes sociales de Carmen. Había cambiado mucho en el último periodo, dijo Carmen. Antes era comprensivo y amoroso, pero después de que Patricia llegara al pueblo, comenzó a volverse obsesivo. Constantemente me controlaba, revisaba mi teléfono, preguntaba a dónde iba. ¿Cuándo decidiste abandonar el hogar? En mayo. Esa noche Miguel me amenazó con usar violencia. Dijo, si tratas de hacer como esa puta, te haré lo mismo que a ella. Que llamara puta a Patricia me enfureció mucho. Carmen contó que esa noche empacó urgentemente su maleta y vino a Madrid. Miguel la había llamado constantemente, rogándole que regresara, pero ella estaba decidida. ¿Anticipaste que Miguel reaccionaría de manera tan extrema? Carmen negó con la cabeza. ¡Nunca! Era muy controlador, pero nunca recurrió a la violencia. Cuando me enteré de que había matado a Patricia, me sentí como si se hubiera convertido en alguien que nunca conocí. ¿Alguna vez conociste a Patricia cara a cara? No, desafortunadamente. Siempre hicimos planes, pero no pudimos encontrarnos después de que dejé el pueblo. La última vez que intercambiamos mensajes, había dicho, pronto iré a Madrid y nos encontraremos. Ahora es demasiado tarde. Las lágrimas de Carmen no paraban. Era evidente que sufría remordimientos. Ojalá nunca la hubiera seguido. Ojalá nunca le hubiera hablado de ella a Miguel. Tal vez entonces Patricia todavía estaría viva. No te culpes, dijo Martínez. Lo que hizo Miguel no es tu culpa. Pero la historia de Carmen revelaba claramente la motivación de Miguel. El hombre no solo había perdido a su esposa, sino que también había visto su demanda de libertad como la influencia de otra persona. 3 meses después, comenzó el juicio de Miguel Fernández en el Tribunal Provincial de Madrid. El caso había causado tanto eco que toda la prensa española siguió el juicio. La fiscal, Ana Rodríguez, al presentar el caso, perfiló a Miguel. El acusado asesinó sistemáticamente
a 5 personas durante 6 meses. Su motivación era recuperar a su esposa y limpiar su pueblo. Esto es asesinato planificado y en serie. El abogado de Miguel, Eduardo Vázquez, alegó que el estado mental de su cliente estaba deteriorado. Miguel Fernández sufría de depresión y trastorno obsesivo-compulsivo. Perder a su esposa lo volvió loco. El momento más dramático en el tribunal fue el testimonio de Carmen. Carmen, que se encontró cara a cara con su exmarido por primera vez en 15 años, habló con voz temblorosa. Miguel era un hombre muy bueno antes, dijo Carmen, pero en los últimos años cambió mucho. Trataba de controlarme, restringía mi libertad, mató a Patricia solo porque me alentaba. Miguel comenzó a llorar cuando vio a Carmen. Carmen, te amo. Hice todo por ti. Regresa. Seremos felices de nuevo. Carmen rechazó. Mataste a 5 personas, Miguel. A Patricia, a Mercedes, a Antonio, a Juana, a Pablo. Todos tienen familias. Ya no eres humano. Carmen Jiménez, una de las amigas de Patricia, también testificó. Patricia era una chica muy buena. No lastimó a nadie. Solo hacía su trabajo. Miguel la mató completamente injustificadamente. El doctor Eduardo Herrera contó cómo Miguel lo había engañado. Confié en él durante 15 años. Escribía recetas para mis pacientes. Miguel preparaba los medicamentos. Nunca sospeché. Abusó de esa confianza. Durante el proceso judicial, también salió a la luz el informe psicológico de Miguel. Los expertos habían diagnosticado a Miguel con trastorno narcisista de la personalidad y trastorno obsesivo de control. El psiquiatra, Dr. Carlos Mendoza, explicó en el tribunal: Miguel Fernández es un clásico maníaco del control. No pudo aceptar perder a su esposa y vio a Patricia como responsable de esa pérdida. Los otros asesinatos son la expansión de su necesidad de control. En el último día de las audiencias, Miguel habló por última vez. Solo estaba tratando de proteger a la mujer que amo. Carmen iba por el camino equivocado. Patricia la había influenciado. Limpié nuestro pueblo. No me arrepiento. Estas palabras causaron reacciones en la sala del tribunal. La familia de Patricia y las familias de otras víctimas gritaron con ira. Cuando el juez Eduardo Morales anunció su decisión, condenamos a Miguel Fernández a cadena perpetua por 5 cargos de asesinato en primer grado, por asesinato intencional. El derecho a libertad condicional será evaluado después de 25 años. Cuando se anunció la decisión, Miguel se desplomó. Ahora entendía que Carmen nunca regresaría. Carmen hizo su declaración final a los periodistas al salir del tribunal. Que la muerte de Patricia no sea en vano. Lo que hizo Miguel muestra lo difícil que es para las mujeres vivir libremente. Espero que otras mujeres no experimenten tragedias como esta. Ese día, Miguel Fernández tomó el camino a la prisión. A cambio de matar a 5 personas, solo había tratado de proteger la supuesta inocencia de su esposa. Un año después, Chinchón ya no era lo mismo. El caso de Miguel Fernández no solo había cambiado la perspectiva de un pequeño pueblo, sino de toda España sobre la libertad femenina y la violencia masculina. En la Plaza Mayor, se había erigido un pequeño monumento frente al apartamento donde fue asesinada Patricia. En él estaban escritas estas palabras: Patricia Santos perdió la vida defendiendo el derecho a vivir libremente. 1999-2024. El alcalde Carlos Delgado había decidido establecer un centro de derechos de la mujer en el pueblo en memoria de Patricia. La muerte de Patricia nos mostró que las mujeres pueden estar en peligro incluso cuando defienden su derecho a vivir libremente. Este centro apoyará a las mujeres en peligro. El sargento Luis Martínez había sido promovido después del caso de Miguel y se había trasladado a la unidad de feminicidios en Madrid. En su última entrevista, había evaluado el caso de Patricia. El caso de Miguel Fernández mostró que los feminicidios no son solo violencia física. El control, la manipulación y el envenenamiento sistemático son igualmente peligrosos. Las mujeres que vivían en Chinchón habían ganado una gran confianza tras el arresto de Miguel. Muchas habían abierto cuentas en redes sociales, comenzado a establecer sus propios negocios, empezado a tener voz en sus matrimonios. Carmen Jiménez, la mejor amiga de Patricia, había establecido un blog en su memoria, La Voz de Patricia. En este blog compartía historias de mujeres que vivían en pueblos pequeños, tratando de darles valor. Todo el mundo pensaba que Patricia solo hacía OnlyFans para ganar dinero, dijo Carmen en una entrevista. Pero en realidad ella mostraba lo importante que es la independencia económica de las mujeres.
ganaba su propio dinero, no dependía de nadie. El doctor Eduardo Herrera había entrado en una profunda depresión después de enterarse de la traición de Miguel, y había recibido tratamiento durante un tiempo. Cuando regresó al trabajo, se había convertido en un médico muy diferente. Confié en él durante 15 años, dijo el doctor Herrera. Nunca pensé que mientras preparaba los medicamentos de mis pacientes, los estaba envenenando. Este trauma me cambió. Ahora reviso cada receta 2 veces. También superviso personalmente el proceso de preparación de medicamentos. La nueva farmacéutica del pueblo era la joven doctora Elena Vázquez, que había llegado desde Madrid. El hecho de que fuera mujer y tuviera una personalidad completamente opuesta a la de Miguel tranquilizó a la gente de Chinchón. La antigua farmacia de Miguel había sido cerrada y en su lugar se había abierto un centro de asesoramiento para mujeres. Irónicamente, los valores que Miguel había tratado de limpiar ahora se defendían más fuertemente. Carmen Fernández era mucho más feliz en su nueva vida en Madrid. Había abierto una cafetería y también hacía consultoría en redes sociales. Su proceso de divorcio de Miguel se había completado y había cambiado su apellido. Patricia me había dado valor, dijo Carmen. Su muerte fue muy trágica, pero la inspiración que dio no fue en vano. Ahora muchas mujeres se atreven a vivir libremente gracias a ella. Carmen había visitado a la familia de Patricia y les había pedido perdón. La madre de Patricia, María Santos, había abrazado a Carmen diciendo: «Tú no tienes la culpa, Miguel tiene la culpa». Patricia quería ayudar a mujeres como tú. Miguel Fernández cumplía su condena de cadena perpetua en la prisión de Soto del Real. En su primer año se había comportado muy agresivamente, gritando constantemente: «¡Limpié mi pueblo! ¡No hice nada malo!». El psicólogo de la prisión, Dr. Fernando López, había registrado sus sesiones con Miguel. Miguel no acepta que lo que hizo estuvo mal. Todavía ve a Patricia como una mujer mala. Pero lo que más le duele es que Carmen lo haya rechazado completamente. Miguel no recibía visitantes en prisión. Carmen lo había borrado completamente de su vida. Sus antiguos amigos y vecinos tampoco querían hablar con él. En su segundo año, el estado psicológico de Miguel comenzó a deteriorarse. Su percepción de la realidad se había distorsionado. Constantemente pensaba que Carmen vendría a visitarlo. Miguel ha comenzado a tener alucinaciones, dijo el doctor López. Fantasea con que Carmen lo ha perdonado. No puede aceptar la realidad. En el segundo aniversario de la muerte de Patricia, se organizó una ceremonia conmemorativa en Chinchón. La gente del pueblo se reunió en la Plaza Mayor para guardar un minuto de silencio en su memoria. En su discurso, el alcalde Delgado dijo: «Patricia Santos se había convertido en la hija de nuestro pueblo. Su muerte nos enseñó que debemos respetar diferentes estilos de vida. Lo que hizo Miguel no representa a nadie». La historia de Patricia no solo se había convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer en Chinchón, sino en toda España. Las universidades también estudiaban el caso de Miguel como ejemplo de violencia masculina y mecanismos de control. La profesora doctora Ana Martín, del Departamento de Psicología de la Universidad de Madrid, había escrito un artículo sobre el caso. El caso de Miguel Fernández es un ejemplo extremo de cómo reacciona el sistema patriarcal ante la libertad femenina. Cuando los hombres ven la libertad de las mujeres como una amenaza a su poder, pueden recurrir a la violencia. En el tercer año, la condición de Miguel empeoró aún más. Ya no hablaba. Solo miraba fotos de Patricia y Carmen en su celda. Los médicos le habían diagnosticado esquizofrenia. Carmen, por el contrario, estaba viviendo el período más feliz de su vida. Tenía una nueva relación. Un hombre que la apoyaba en su libertad, que no la controlaba. Por primera vez sentía que era verdaderamente amada. La muerte de Patricia fue muy trágica, dijo Carmen en una entrevista en el tercer aniversario. Pero su legado vive. Ahora miles de mujeres encuentran el valor para vivir libremente. Miguel pretendía matarla, silenciar a las mujeres, pero ocurrió exactamente lo contrario. Había mujeres que dejaban flores semanalmente en la lápida de Patricia Santos. Su historia se había convertido en fuente de inspiración para todas las mujeres que luchaban por la libertad. Ya no había miedo en las calles de Chinchón. Las mujeres caminaban cómodamente, establecían sus negocios, trataban de realizar sus sueños. En el pequeño mercado que se montaba cada noche en la Plaza Mayor,
Las empresarias vendían sus propios productos. El espíritu de Patricia todavía estaba allí, animándolas a vivir valientemente. Esta no era solo una historia de asesinato, esta era la historia de la lucha de una mujer por su libertad y de cómo esto inspiró a otras mujeres. Miguel Fernández había pretendido silenciarla, pero la voz de Patricia Santos nunca se había callado. Una voz que se extendía desde las calles de Chinchón a toda España, y de ahí al mundo. Nunca tengas miedo de ser libre. Tu estilo de vida nadie tiene derecho a controlarte.